Buenas tardes. Represento al grupo 2 y les voy a presentar el prototipo de baja fidelidad. Bien, tenemos los dos escenarios, de los cuales solo vamos a presentar unos cuantos, los más importantes por el problema del tiempo. Bien, entonces las funciones principales que tenemos es la pantalla principal, donde podemos seleccionar un torneo. En el torneo podemos inscribirnos, el torneo, y se puede volver. Luego puedes volver acá y en cambio en vez de inscribirse se puede comprar un boleto. Se puede continuar, bajamos y pones confirmar. Listo. Se puede volver al inicio o ir a torneos. Guía el calendario estándar y bueno, eso es lo que tenemos hasta ahora en el prototipo. Entrevistas y hallazgos. Bien, la primera entrevista fue con el señor José Andrés Orbe, de 22 años, jugador de torneos de ajedrez y deportes varios, estudiante y profesional. El primer escenario que se le presentó al señor José fue inscribirse a un torneo. Respecto a esto, sugirió que el botón de inscribirse debe resaltar mucho más. Tener secciones en la pantalla de inscripción. Menciona que el proceso de inscripción es sencilla e intuitiva. El segundo escenario fue el de revisar las estadísticas anuales del deportista. El usuario requirió comentarios adicionales para completar la tarea solicitada. En su primer intento llegó a visualizar los rankings de cada jugador, pero no sus estadísticas. Cree que esta funcionalidad se relaciona mejor con los perfiles del tenista. En su segundo intento indicó que la información estadística mostrada es general y entendible. Las correcciones que se hicieron plantear debido a estos comentarios fue el de en la ventana de inscripción deben colocarse identificadores o separadores de cada bloque de información, colocar un icono único más grande para inscribirse. La segunda entrevista fue con el señor Rafael Jiménez, de 35 años, jugador de tenis no profesional y padre de familia. El primer escenario que se le presentó fue el de comprar una entrada para ver el torneo de su hija. Existe una clara confusión entre el botón de inscribirse y el de comprar un ticket. Y adicional a eso, dijo que el proceso de compra es intuitivo y fácil de entender, lo cual es un punto positivo. El segundo escenario que se le presentó fue el de buscar noticias de la semana. No diferenció que en la página de búsqueda había no solo noticias. Sugirió la eliminación de la opción este fin de semana de todos los filtros de fecha debido a la confusión que puede llegar a traer. Y finalmente asumió que las noticias estaban relacionadas a un torneo específico. Las correcciones que se hicieron en base a estos comentarios fue el de cambiar de metáfora, cambiarle el nombre de ticket a comprar entrada, eliminar la opción este fin de semana de filtro fecha y asociar y filtrar las noticias en un torneo específico, con un torneo específico. Aquí podemos visualizar el antes y el después de las entrevistas. Vemos que el inscribirse está más grande, el comprar tickets ya no es así nada más, es que comprar tickets. Se eliminó el de esta semana, el de este fin de semana, y solamente se lo deja esta semana, próxima semana. Bien. La tercera entrevista fue con el señor Aníbal Veloz, de 55 años, jugador de tenis desde la niñez, profesional en ámbitos tecnológicos. El primer escenario que se le presentó fue buscar un torneo disponible. Realizó las instrucciones sin mayor problema. Existe confusión al interpretar los torneos que están disponibles en el calendario. Prefiere navegar directamente desde la pestaña de torneos. El segundo escenario que se le presentó fue el de crear un torneo de 32 participantes. Tuvo dificultad al interpretar la pestaña de creación. No queda claro que la creación se basa en una serie de pasos. Intenta saltarse aspectos obligatorios. Los indicadores en el ingreso de cantidad de jugadores no es clara. Finalmente, las correcciones que se hicieron fue el uso de una X en los torneos no disponibles, reemplazando el sombreado, añadir filtrado de disponibilidad a la pestaña de torneos, incluir números en los pasos a seguir y posicionar la barra de secuencia al tope de la pantalla. Preferencia a una barra de búsqueda en vez de un botón a una pestaña. Se facilita la búsqueda por nombre. Bien. Aquí se puede visualizar otra vez el antes y el después, pero respecto a esta entrevista, los sombreados se cambiaron por X, la secuencia se las muestra aquí, se lo visualiza claramente. Y finalmente la última entrevista fue con el señor Salim Domínguez, de 24 años, jugador de tenis no profesional, estudiante. El primer escenario que se le mostró fue de modificar la hora de un torneo
como organizador. Hubo una confusión en el momento de querer modificar debido a que no se percató de los 3 puntitos esquineros aplastó en el nombre del torneo. El segundo escenario que se le mostró fue el de ver los torneos favoritos en un día específico. Los problemas fueron de que no reconoció con rapidez que el corazón de la esquina era para ver sus favoritos, por lo que el usuario sugirió que lo acompañe con texto o que se coloque un filtro. El usuario recomendó resaltar el día actual cuando se ve el calendario de los torneos. Las correcciones que se hicieron a partir de esto fue incluir un atajo directo a la ventana de modificar por medio del nombre del torneo, hacer más visibles los 3 puntitos, colocar la palabra ver favoritos al lado del corazón y diferenciar el día actual con los demás días. Y en respecto a esto se resaltó más los puntitos, se le agregó mis favoritos como se mencionó antes y se resaltó el día. Finalmente tuvimos la entrevista con el señor Andrés Burgos, de 21 años, jugador de tenis no profesional, estudiante, y el escenario que se le presentó primeramente fue el de ingresar resultados de un torneo. Hubo confusión al momento de encontrar el botón y pensó que estaba en la sección de noticias debido a que habían noticias de torneos. El segundo escenario que se le presentó fue el de visualizar la cantidad de inventario disponible. En este caso realizó las instrucciones sin mayor problema. Las correcciones en base a esto fue resaltar la pantalla de inicio de la palabra noticias para diferenciar entre las noticias de los torneos, premios y ganadores en la pantalla de torneos, en la pestaña torneos. El antes y el después con respecto a estos arreglos fue aquí. Fue en este caso así. Y finalmente tenemos los próximos escenarios, lo que es ver información de torneos de años pasados, verificar la posición en el ranking de un jugador, publicar una nueva noticia cancelando un torneo, buscar torneos gratis que se adapten a tu perfil, ver mis resultados como jugador en un torneo específico, buscar noticias relacionadas a cierto torneo y finalmente configurar para ya no recibir notificaciones de cierto torneo. Gracias.